Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Aleluya. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven, estén con todos ustedes. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. San Miguel, Gabriel y Rafael. Todos los santos ángeles de Dios. San Elías, Juan Bautista, San José, todos los santos patriarcas y profetas, santos Pedro y Pablo, San Andrés, San Juan y Santiago, todos los santos apóstoles y evangelistas, Santa María Magdalena, todos los santos discípulos del Señor, San Esteban, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad, todos los santos mártires, San Gregorio y San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, San Martín y San Antonio, San Benito y San Pacomio, San Francisco y Santo Domingo, San Ignacio y Francisco Javier, San Juan María y San Juan Diego, Santa Catalina y santos pastorcitos de Fátima, Santa Teresa y mártires de Tlaxcala, San Pío de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, Santa María de Jesús crucificado, todos los santos y santas de Dios. Líbranos, Señor, muéstrate propicio de todo mal, de todo pecado, de las acechanzas del diablo, de la muerte eterna, por tu nacimiento, por tu vida en Nazaret, por tu santo ayuno, por tu pasión y cruz, por tu muerte y sepultura, por tu santa resurrección, por tu admirable ascensión, por el envío del Espíritu Santo, por tu segunda venida. Ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que por nosotros fuiste tentado por el diablo, tú que liberaste a los atormentados por espíritus inmundos, tú que diste a tus discípulos el poder sobre los demonios, tú que estás sentado a la derecha del Padre, tú que vendrás a juzgar a vivos y muertos, te rogamos, óyenos, nosotros pecadores, para que nos perdones, para que seas indulgente, para que nos fortalezcas y asistas, para que eleves nuestros deseos a las cosas del cielo, para que hagas que tu Santa Iglesia te sirva con segura libertad, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos, para que nos escuches. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Espíritu Santo, Creador, muéstrate propicio a tu Iglesia católica, fortalécela y confírmala con tu celestial fuerza contra los ataques de los enemigos. Renueva por tu amor y tu gracia el espíritu de tus siervos y los que ungiste para que contigo glorifiquen al Padre y a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos
y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Pues cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. 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 A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Tomamos asiento. El mes de mayo es mes de María. Muy bien, el mes de la flor es el mes de María, ¿verdad? Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre quién es la Virgen Madre, o mejor dicho, cómo era su fe, para después hacer también unas conclusiones de actualidad. En primer lugar, ¿qué cosa es la fe? La fe es como una luz que nos viene de lo alto. Es una luz sobrenatural que ilumina nuestra inteligencia. Hay muchas personas que quieren tener esa luz, pero no pueden tenerla. Hay muchas personas en el mundo que a lo mejor desearían tener fe en Jesucristo, pero no lo tienen. Dios nos ha escogido para tener la fe en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio de hoy nos dice que Él es quien nos ha escogido para que demos mucho fruto. Se lo dice a los apóstoles, pero también a nosotros. Nosotros, por tener fe en Jesucristo, por tener esa luz de la gracia de creer en Él y creer en todo lo que nos ha enseñado Él como verdadero y no como mentira, eso es justamente creer en Jesucristo nuestro Señor, eso es la fe. Pero la fe tiene a su vez que obligarnos a actuar conforme a esa fe. Por eso el apóstol Santiago enseñaba que la fe debe ser demostrada en obras. Yo te demostraré mi fe en obras. Pues bien, la Virgen María tenía la fe más grande. Ella tenía toda la plenitud de la gracia y por tener la plenitud de la gracia fue escogida para ser nada menos y nada más que la Madre de Dios. Tenía fe israelita porque entonces no existía el mundo cristiano. No existía la revelación dada por Jesucristo, es decir, no existía el Nuevo Testamento, no existían los Evangelios, no existían las cartas paulinas, no existía el Apocalipsis, no existía nada de eso en tiempos de la Virgen. Ubiquémonos en ese momento. Ella oraba como una verdadera israelita, creía como una verdadera israelita, santificaba el sábado como una verdadera israelita. La fe de la Virgen era fe judía, pero ustedes saben que el Antiguo Testamento, que es fe judía, iba a llegar el momento en que iba a encontrar su plenitud en el Evangelio, es decir, en aquel que es la plenitud de la revelación, la máxima luz. Y no podemos esperar otra luz más intensa en la revelación del cielo que aquella que nos dio Jesús. Y la Virgen fue escogida para que por medio de ella viniese esa luz esplendorosa de lo alto, enviado por el Padre, el Hijo amado, se encarna en el seno de María. Y ella con fe simple y humilde acepta totalmente el designio del Padre, se sorprende. ¿Qué es este saludo? Allí lo tenemos en San Lucas capítulo 1, cuando se le presenta el arcángel Gabriel, ella es la primera sorprendida. ¿Qué es este saludo?
Piensen ustedes que no todos los días se ve un ángel. Y el arcángel Gabriel, escogido por el Padre para el designio amoroso de anunciar a la que iba a ser la Madre de Dios, esta Virgen escogida, pero respetando totalmente la libertad de María. Y ella con su fe humilde acepta totalmente: ¿quién soy yo para decirle que no al designio de Dios?, habrá pensado. Y no duda absolutamente y acepta ese plan de vida, aunque sabía que iba a ser muy difícil la responsabilidad que ponía Dios sobre los hombros de esta mujer. Después también se le va a poner a San José esa responsabilidad. Entonces, ¿qué debemos aprender de la fe de María? Porque ella tiene una fe tan intensa. En primer lugar, estar siempre en oración, atenta a los designios de Dios en su vida. Una fe humilde, obediente, sincera. Piensen ustedes que el mismo arcángel se le aparece a Zacarías, que estaba en el templo rezando, que le dice que va a tener un hijo a pesar de la vejez de su esposa, ¿no? Y él duda y se queda mudito por dudar. Zacarías le faltó fe, por eso se queda mudo como una prueba. Entonces nosotros no debemos dudar de las verdades de fe, porque cuando dudamos de las verdades de fe, faltamos al plan de Dios en nuestras vidas. Las dudas de fe pueden venir porque generalmente no oro diariamente. Debemos ejercitarnos continuamente en la fe. ¿Cómo se ejercita la fe? ¿Cómo se ejercita un atleta para ganar una carrera y para ganar una corona? Así el cristiano debe ejercitarse todos los días en la fe, a través de la oración cotidiana. El Señor manda orar siempre, sin intermitencia. ¿Qué significa? La luz intermitente del auto cuando estamos con peligro, ¿no? Es luz y se apaga. No, así no debe ser la luz de la fe. Un día sí, 2 días no, luz intermitente. La luz de la fe no se puede apagar en ningún momento y debemos ejercitarla todos los días de manera humilde, confiada en que Dios sale a nuestro auxilio siempre, mucho más ahora que necesitamos tanto de Dios en medio de esta pandemia. Orar siempre, sin intermitencia. La Virgen Madre nos enseña a vivir esa fe. Nos enseña también que no necesitamos manifestaciones extraordinarias, porque ella, ¿qué es lo que vio? Aparte del ángel, que sí fue una manifestación extraordinaria, a partir de ahí, ella vivió su fe viendo en un niño que no aparentaba ser diferente a los otros niños, porque era un niño como todo niño, mucho más bonito quizás, porque Jesús era muy hermoso. Pero no es que Jesús ya estaba dirigiendo allí las cosas y ya le hablaba con un añito a la Virgen, ya le mostraba los misterios. Fue un niño que aprendió a vivir como todo niño. Y la Virgen tenía que ver en ese niño a Dios, bajo la realidad de un hombre diríamos como nosotros, en todo, en el crecimiento diríamos como nosotros. La Virgen Santa profundizaba su fe en que este niño que yo veo es Dios. Ver más allá de las apariencias, ver más allá de la realidad. Este hijo
Nació dependiendo de la madre en todo, desde la leche materna, dependiendo de San José en todo, porque lo perseguía Herodes, tuvieron que huir. Ese niño tuvo que ser defendido de sus padres. No es que ya estaba manifestando su gran poder y yo iré como guerrero contra Herodes. La Virgen vio la debilidad de Jesús, pero lo creyó Dios. Lo vio crecer en Nazaret y aprender todo, hasta no solo hablar, sino crecer como adolescente, aprender la carpintería, el oficio de carpintería. Era conocido como hijo del carpintero, buen carpintero como el papá. Lo aprendió de su padre porque no lo sabía. Muchas veces se habrá lastimado las manos porque la madera tiene muchas astillas y tenía que acarrar leños y aprender a cortar tablas. Y todo eso lo veía José y María con fe. Sabían que ahí estaba el Hijo de Dios. Aunque aprendía como cualquier hijo de vecina, diríamos. La Virgen Madre, en tiempos en los cuales salió Jesucristo a predicar las cosas del reino, porque entendió a partir que lo encontró en el templo a la edad de 12 años, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Ella guardó en el corazón también eso y rumiaba en su corazón qué significaban esas palabras. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Evidentemente no las de San José, de su Padre eterno. Y la Virgen Madre, que no entendería todo, rumiaba estas verdades en su corazón. Pero tenía fe. Y cuando lo ve despedirse de ella para ir a predicar, supo ella que no tuvo éxito la predicación de Jesús, menos en Galilea, menos en Nazaret. Y fue perseguido y casi lo desbarrancaron un día que predicó en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y lo llevaron y casi lo tiran por el desfiladero para matarlo. No había llegado su hora. Y todas esas noticias que no prosperaba de alguna manera la enseñanza de Jesús, ella tenía que ver a su hijo como el enviado del Padre y sabía, probablemente matizaba en todo ese su dolor de ver que el Evangelio del Padre, el Evangelio de Jesucristo no prosperaba. Pero sabía que era el enviado de Dios. Lo creía con fe profunda. Creyó en que era todo verdad. Aunque no entendiese muchas cosas. Y cuando lo persiguen por último a Jesucristo y lo llevan para crucificarlo y lo ve allí flagelado con una cruz sobre sus espaldas, traicionado por sus amigos, en el olvido de todos, la Virgen Madre al pie de la cruz estaba creyendo que era el enviado del Padre. Creyó contra toda esperanza, por decirlo así, como Abraham. Abraham no entendía los designios de Dios porque le había prometido una descendencia numerosa. Pero esa descendencia no venía, ya él se estaba secando en su virilidad, lo mismo que su esposa, y no venía el hijo. Y cuando son viejos viene. Y a la edad de 12 años no entiende absolutamente nada. Abraham se lo pide que lo entregue en el monte Moria a Isaac.
¿Qué puede entender Abraham de todo este designio de Dios sobre su vida? Si Dios le ha dicho que iba a ser padre de una descendencia y ahora a su único heredero lo tiene que matar, digamos, ofrecerlo. Y cuando está con el cuchillo, detente, Abraham. Ha sido probado en la fe. La fe no siempre se entiende con toda razón, aunque no es contraria a la razón. No se entienden a veces los designios de Dios, como no entendemos esta pandemia. Muchas veces la lógica humana trata de buscar respuestas a los designios de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué a mí? Pero no debemos olvidar que la Virgen Madre nos enseña a tener fe ante todas las circunstancias. Ella también ofreció, como Abraham, a su propio hijo. Nada más que esta vuelta no se detuvo el cuchillo. El hijo murió. No hubo persona más probada en la fe que la Virgen Madre. Por eso su fe es firme. Firme como una roca, sustentada por la revelación de Jesucristo. Firme en la fe de la Iglesia, porque esa fe de la Iglesia que predicaron los apóstoles, esa fe de la Iglesia, la Virgen Madre, sabía que era fe predicada por Jesucristo. Firme como una roca. Y una fe universal en todas las verdades. No hacía ella como muchos hombres de hoy hacen. Creo en esto, pero en esto no. Como si fuese un buffet. Creo esto pongo en el plato de mi fe, esto no, porque no me conviene o no me gusta o lo que sea. No. La fe debe ser universal. O se cree verdaderamente en el testimonio que Jesús dio, o no se cree. Pero la fe no es un buffet. ¿Se cree o no se cree? Ejercítate en la fe. Ella es modelo en las virtudes, en todas, evidentemente en la fe. Su fe simple, su fe humilde y obediente, su fe firme como una roca en medio de las grandes dificultades, su fe auténtica y esclarecida, su fe operante, acompañando a Cristo y a los apóstoles, haciendo miles de obras de misericordia. Su fe auténtica, esclarecida y universal. Esa es la fe que nosotros debemos profesar bajo la enseñanza del modelo máximo de la fe. La escuela de María es escuela de fe. Y cuando ya Jesús había partido de este mundo, le toca ir a la Virgen Madre a vivir con San Juan en Éfeso. Se conserva en Éfeso la casita de la Virgen. Allí vivió con San Juan. Y desde su fe entendía que Juan, cuando celebraba la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, allí estaba Jesús. Y su fe se hizo litúrgica. Y cada comunión de la Virgen era tremendamente gloriosa. Y era en una intimidad con su Hijo amado que iba a su corazón, más grande que aquella todavía que cuando lo tenía en sus brazos. Porque ahora lo tenía en los brazos de su corazón. Su fe litúrgica, su fe eucarística, es la máxima que pudo haber en la tierra.
Nadie como ella comulgó a la Eucaristía con tanta fe. Nadie. Nadie hubo en la tierra con tanta comunión de corazón entre el Hijo y la Madre, especialmente cuando ya ese Hijo no lo podía ver, porque allí su fe se hacía todavía más luminosa. ¿Dónde está tu fe eucarística? ¿Crees en Jesús? ¿Lo vas a adorar? ¿Crees verdaderamente que está? Les tengo que dar una mala noticia, porque ustedes saben que en el mundo europeo los alemanes andan medio chifladitos, y especialmente el mundo eclesiástico. Están al borde, yo creo que ya están casi en el cisma. El presidente de los obispos allí, Baflin, va a suscitar, dice, bueno, bendecir las parejas del mismo sexo se puede hacer, dice, pero no es útil. Lo que vamos a hacer es, ahora el 15 de mayo, es una santa misa para que todo el mundo comulgue. Luteranos, ateos, católicos, que todo el mundo comulgue. Si desea comulgar, que comulgue. ¿No es eso lo que enseña la Iglesia? Este señor está muy mal. Llámese obispo, lo que sea, pero esa no es la fe que tradicionalmente nos enseñó la Iglesia. Está permitiendo, está bendiciendo los sacrilegios que se harán con Cristo en los corazones de tantos hombres. Está permitiendo y está invitando a comuniones sacrílegas. Beso de Judas. Eso es un beso de Judas. Nosotros bien sabemos cuáles son las condiciones para comulgar. En realidad, ningún cristiano sería merecedor de comulgar, porque sabemos quién está allí. Pero para todo bautizado, la Eucaristía se ofrece con las condiciones necesarias para una buena comunión, que es justamente la confusión, la confesión, la vida en gracia. Es decir, una conciencia limpia. Les quiero leer un poquito lo del catecismo que dice con respecto a la comunión eucarística. En el número 1384 del catecismo se puede leer esto. Y en adelante. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta un examen de conciencia. Quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa reo? Culpable. Culpable tanto como aquellos que maltrataron el cuerpo de Jesús en vida. Examínense pues cada cual y come entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el
cuerpo, come y bebe su propio castigo. 1 Corintios 11, 27. No puede ser un cristiano que esté en pecado mortal y coma el cuerpo de Jesús. Nos pide esta cita de San Pablo y con ella la Iglesia que tengamos discernimiento en nuestra conciencia. Si mi conciencia está limpia de todo pecado para comer el cuerpo, y si no, tengo que confesarme. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, continúa el catecismo, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu, diciendo: hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que, como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. ¿Qué pasa si llega a darse esa comunión masiva, inconsiderada, aprobada por un obispo? Ese obispo es hereje ya por proponer lo que está proponiendo. No temo en decirlo. Y es por eso que nosotros tenemos que reparar. Cuando comulguemos, comulguemos bien. Cuando recibamos a Jesús en nuestro corazón, sepamos bien lo que recibimos y oremos, porque si estas comuniones masivas, malas, sacrílegas, se repiten cada vez más en la Iglesia, aguantemos el chubasco, porque se va a venir una prueba tremenda. A reparar. La Virgen Madre nos enseña cómo comulgar, con toda devoción, con el corazón más limpio que tengamos, con mucho amor por todos aquellos que no saben qué es lo que hacen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Nos ponemos de pie. En el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro,
Por la intercesión de María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, y apoyado en la sagrada autoridad del ministerio recibido de la Iglesia, me dispongo confiado a rechazar los ataques del engaño diabólico. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyan de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Esta es la cruz del Señor, huyan los adversarios. Vence el león de la tribu de Judá, de la estirpe de David. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, escucha mi oración y llegue hasta ti mi clamor. Oremos. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas. Oh Dios, que tienes el poder de dar vida después de la muerte, descanso tras la fatiga, porque no existe otro Dios fuera de ti, ni puede haberlo si no eres tú, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente imploramos de tu divina majestad, que nos libres con tu fuerza de toda atadura, engaño y maldad, de los espíritus infernales, y nos guardes incólumes por Jesucristo nuestro Señor. Te exorcizo todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, toda incursión del adversario infernal, toda legión, grupo y secta diabólica. En el nombre y por el poder de Jesucristo, Señor nuestro, a que te desarraigues y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas e imagen divina, y redimidas por la preciosa sangre del Cordero. No te atrevas nunca más, serpiente astuta, a engañar al género humano y perseguir a la Iglesia de Dios, a sacudir y cribar como el trigo a los elegidos de Dios. Te lo ordena el Dios Altísimo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti que en tu gran soberbia pretendes considerarte semejante a Él, te lo ordena Dios Padre, te lo ordena Dios Hijo, te lo ordena Dios Espíritu Santo, te lo ordena Cristo, palabra eterna de Dios hecha carne, que por la salvación del género humano, arruinado por tu odio, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, que edificó su iglesia sobre roca firme y determinó que las puertas del infierno nunca prevalecerían contra ella, y que Él mismo permanecería con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo ordena el signo de la cruz y el poder de todos los sacramentos de la fe cristiana. Te lo ordena la excelsa Virgen María, Madre de Dios, que aplastó en su humildad desde el primer instante de su concepción inmaculada tu cabeza soberbia. Te lo ordena la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo ordena la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Así pues, ejército diabólico, te conjuro por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Desiste de engañar a los seres humanos y de ofrecerles el veneno de la condenación eterna. Deja de dañar a la Iglesia y de poner obstáculos a su libertad. Vete, Satanás, padre de la mentira, enemigo de la salvación humana. Deja el lugar a Cristo, en quien no encontraste ninguna de tus obras. Deja el lugar a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, a la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, estremécete y huye, por el santo nombre de Jesús, ante quien tiemblan los infiernos, al que están sometidos los ejércitos celestiales, las potestades y dominaciones,
a quien los querubines y serafines alaban diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras oraciones. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. De pie. Arcángel San Miguel, príncipe glorioso del ejército celestial, defiéndenos en la lucha contra los príncipes y potestades, contra los jefes del mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal en los cielos. Ven en ayuda de los hombres a quienes Dios creó a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del diablo. A ti te venera la Iglesia como su guardián y patrono. A ti te confió el Señor las almas de los redimidos, para colocarlas en la felicidad eterna. Suplica al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, para que nunca más pueda mantener cautivos a los hombres y dañar a la Iglesia. Presenta nuestras súplicas al Altísimo, para que rápidamente vaya por delante de nosotros la misericordia del Señor y reduzca a esclavitud al enemigo, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y una vez atado lo envíes al abismo, a fin de que no seduzca más a las gentes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Fuentes el Señor, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Ángeles todos, bendecid al Señor. Fuego y granizo, bendecid al Señor. Montes y collados, bendecid al Señor. Reyes de la tierra, bendecid al Señor. Vírgenes cristianas, cielos de los cielos, vientos y nieve, bendecid al Señor. Árboles frutales, bendecid al Señor. Hijos de Israel, bendecid al Señor. Apóstoles de Dios, bendecid al Señor. Fuentes del Señor, bendecid al Señor. Mares y ríos, ángeles todos, bendecid al Señor. Cielos de los cielos, fuego y granizo, vientos y nieve, montes y collados, árboles frutales, reyes de la tierra,
hijos de Israel. Vírgenes cristianas, apóstoles de Dios, oremos. Dios Todopoderoso, que das cobijo a los afligidos en tu casa y conduces a los cautivos a la prosperidad, mira nuestra aflicción y ven en nuestro auxilio, derrota al enemigo malvado, para que una vez vencida la acción del adversario, la libertad nos conduzca a la paz, de modo que restablecidos en la piedad serena, proclamemos que eres admirable. Tú que diste fuerza a tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la bendición de los sacramentales, no es necesario que destapen botellas, nada. Dejando todo en su lugar, va a quedar todo bendecido. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Señor, esté con ustedes. Dios Padre de bondad, dígnate exorcizar y bendecir estos sacramentales por medio de tu Hijo amado, ya que tus hijos resuelven usarlo conforme al Espíritu de la Iglesia. Concédeles abundancia de gracias, liberación de todo espíritu del mal, sanación conforme a tu voluntad, y puedan crecer en fe, en esperanza y en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Feliceti María, hija santa de Israel. Toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te amó.